pensé que era sí, así. Cambiamos, ¿no? Pero no han venido en los parques internacionales. Sí, Sí, ¿no? cambiamos, ¿Quién ¿no? tenía que darse los parques internacionales? Como era Arce Antesana. Ya no venga, no creo que venga, ¿no? Ya. Apagamos la luz, ¿no? Allá adelante. Solo la de adelante. No se puede. Es toda la fila. Ah, sí. Ya, buen día. Bueno, nos hemos retrasado un poquito. Ah, esto no está enchufado, ¿no? Ya, adelante. ¿Por qué? Porque es importante por su relativa frecuencia. No todos los días los servicios de emergencia en el hospital van a tener este tipo de pacientes, sino obstetricia, ¿no? Y hemorragias de la primera mitad del embarazo. ¿Ya ves esto? Bueno, lo primero que tienen que saber es que las hemorragias de la primera mitad no es un diagnóstico, no es una clasificación clínica donde entran varias patologías. Yo todos los días lo veo en el hospital de diagnóstico de hemorragia de la primera mitad. No es un diagnóstico, es una clasificación, ¿no? Porque cuando hablamos de hemorragias de la primera mitad, tenemos que pensar cuál de estas tres patologías puede ser. Aborto con toda su clasificación clínica, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional, que también es todo, ¿no? Entonces vamos a ver primero al aborto. Esta foto es muy significativa, ¿no? Decir adiós antes de decir hola. Bueno, el aborto es la pérdida del producto de la gestación antes de las 22 semanas o con un peso menor a 500 gramos. Esta clasificación ya está estandarizada en todos los textos de obstetricia, porque antes 20 decían 19, 19 y 1, no, 22 semanas. O sea, hasta las 22 semanas las pérdidas de las gestaciones se van a clasificar como aborto o si el producto pesa menos de 500 gramos. Es la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. Bueno, algo de epidemiología, que si les gusta, tiene una tasa de mortalidad materna, vimos en 160 por 100.000 recién nacidos vivos, es la causa de 3/4 partes de muertes maternas durante el embarazo, 38 de 1.000 mujeres entre 19 a 49 años han tenido algún aborto, y en Bolivia se estima que se producen entre 50.000 a 110.000 abortos por año, la mayoría provocados. ¿Por qué dice se estima? Porque las cifras no son exactas, muchos de estos abortos no están registrados, son ilegales. Bueno, las anomalías cromosómicas son la causa del 50% y el riesgo de padecer aumenta con la paridad, así como la edad materna, principalmente, bueno, la edad paterna, pero sobre todo la edad materna. Y antes de las 6 semanas, las pérdidas de nutrición, la principal causa son anomalías cromosómicas. ¿Qué anomalías cromosómicas? Muchas, trisomías autosómicas, doble fecundación en los óvulos, aneuploidías, etcétera, etcétera, que producen defectos en la implantación por endometrio no adecuado o producen un defecto en el desarrollo embriológico. Anomalías anatómicas en el producto o en la mamá normal, ¿no? Por ejemplo, que las pacientes tengan miomas submucosos o intramurales. De hecho, los miomas submucosos tipo 0, 1 o 2, ya está demostrado que primero producen infertilidad. Y si estas pacientes por alguna azar de la vida se embarazan, lo más probable es que se pierdan esos embarazos, ¿no? Entonces,
principalmente los miomas submucosos. Los intramurales y los subserosos, dependiendo del tamaño, sobre todo se afectan el endometrio al crecer, ¿no? Causas inmunológicas, tumores, displasias, hipoplasias del útero, ¿no? Bridas por legrados a repetición, eso se llama síndrome de Ackermann, ¿no? Asherman. Causas inmunológicas, causas endócrinas, esta es la principal deficiencia del cuerpo lúteo, hipotiroidismo, diabetes, edad materna, sobre todo mayor edad, niñas muy jóvenes, las edades extremas, el consumo de tabaquismo, alcohol, causas maternas orgánicas, procesos generales, infecciones vaginales, infecciones generales, o sea, cualquier tipo de proceso infeccioso, no necesariamente en el aparato reproductor, ¿no? Causas psicodinámicas, traumas emocionales, causas de origen tóxico, todas estas, carencias y deficiencias nutritivas, traumatismos físicos, ¿no? Las pacientes que se provocan abortos, he lavado ropa, ¿no? O me he caído. Sí pueden ser causa de aborto, pero generalmente te miento, ¿no? Bueno, según su etiología, los abortos pueden clasificarse en dos grandes grupos: aborto espontáneo y aborto provocado. El aborto espontáneo es por causas naturales o por todas las otras cosas, ¿no? Y los abortos provocados pueden ser terapéuticos, cuando en alguna situación se decide que la vida de la madre es más importante que el feto. Es feo decir esto, pero hay situaciones en que las pacientes tienen, por ejemplo, enfermedades que les condicionan o les pueden condicionar una muerte materna durante el embarazo. Y el aborto criminal, que son todos los abortos provocados, que se producen generalmente ilegalmente. ¿Por qué? Porque en Bolivia el aborto es ilegal. Y eso no entienden muchas pacientes, porque muchas pacientes vienen, quiero perder mi embarazo, ¿por qué? Pues porque me da la gana. No, no hay eso. ¿No? Sí hay una sentencia constitucional en los casos de violación de menores de edad, que por cierto es muy controvertida, que hasta el momento se puede interrumpir embarazos hasta las 22 semanas con esa sentencia constitucional, ¿no? Pero probablemente se baje esa edad gestacional, porque sí, personalmente lo parece criminal interrumpir embarazos tan grandes, ¿no? Según la edad gestacional, pues aborto ovular hasta las 2 primeras semanas, aborto embrionario hasta la tercera, octava semana, aborto fetal de la 9ª a las 21 semanas y 6 días. Según la recurrencia, puede ser aborto recurrente, 2 abortos consecutivos. Este concepto ha cambiado, ¿no? Actualmente, en el obstetricia de Williams, dice aborto habitual. Todas las pacientes que tengan 3 o más abortos, ya sean continuos o discontinuos. Y cuando hablamos de aborto, una de las cosas más importantes es la clasificación clínica. ¿Quiénes pasan clase conmigo? Ninguno. Es que de esto hemos hablado anteriormente. Entonces la clasificación clínica es una de las cosas más importantes. ¿Por qué? No es una clasificación caprichosa que se ha hecho al azar. Es una clasificación que es importante porque cada una de estas situaciones tiene una clínica y conducta diferente. ¿Cómo vamos a ir bien? Entonces, empezamos con la amenaza de aborto, aborto en curso, aborto completo, incompleto, retenido, inevitable, infectado, etc. ¿Qué es la amenaza de aborto? La amenaza de aborto son las pacientes embarazadas, ¿no?, antes de las 22 semanas,
que tienen sangrado y dolor, o sangrado y o dolor. Pueden tener solo sangrado, pueden tener solo dolor, generalmente las dos cosas, ¿no? Pero no tienen modificaciones cervicales, ¿no? La paciente está embarazada, ha presentado un sangrado que puede ser generalmente ligero, no muy importante, dolor por las contracciones uterinas. El sangrado generalmente se debe a un desprendimiento notorio residual, pero no tiene modificaciones cervicales. ¿Eso qué significa? Que el cuello no está dilatado, ¿no? Entonces, a la ecografía vamos a ver un embarazo normal, generalmente. Puede haber signos de mal pronóstico, por ejemplo, ausencia de movimientos activos, a pesar de haber latido cardíaco, que el hematoma abarque más de un tercio de la placenta. El pronóstico es peor si el desprendimiento es mayor, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la amenaza de aborto? Reposo, eso es lo principal. Reposo, ya sea domiciliario, psiquiátrica a la paciente, dependiendo si el desprendimiento es muy grande, de repente es mejor que esté internada, ¿no? Control clínico, ultrasonidos y tocolíticos, eso es lo principal. ¿Qué tocolíticos? Dos principales, ¿no? La indometacina y la progesterona. Bueno, en esta imagen vemos una paciente con amenaza de aborto, pero tiene un gran hematoma retecorial. Yo diría que es un 40%. Y se ve que el embrión está bien. Aborto en curso. Si no haces nada y le dices, no, no va a pasar nada, andate a tu casa y no le das ningún tratamiento, y no le dices que haga reposo, no. Esto va a evolucionar y se va a transformar en un aborto en curso. En el aborto en curso hay sangrado y o dolor, puede ser solo sangrado, solo dolor, ¿no? Pero ya hay modificaciones cervicales. ¿Esto qué significa? Que está dilatado el cuello. Se ha dilatado el cuello, difícilmente que haga así, sobre todo si hay un desprendimiento grande. Aunque ahora podrías considerar hacer un cerclaje de rescate, ¿no? Pero eso es otro tema. El útero está del tamaño acorde a la edad gestacional, entonces esta paciente con aborto en curso, linternas, reposo absoluto, analgésicos, en general, si la dilatación es muy importante, esperas que evolucione o siga su curso y después haces una limpieza porque generalmente quedan restos, ¿no? Ya sea por un legrado o un AMU, depende de qué, si es un legrado o un AMU. ¿Qué es el AMU? ¿Qué era? Aspirado manual uterino. Aspiración manual endotérmica, ¿no? Se hace con una jeringa especial, han debido ver, ¿no? En los hospitales. ¿Han visto? O un legrado. ¿Y de qué depende hacer uno o el otro? De dos cosas. La edad gestacional, máximo hasta las 12 semanas, se puede hacer AMU, pero principalmente de la dilatación del cuello. Máximo hasta 1,5 cm, 2 centímetros. ¿Por qué? Porque la cánula más grande del AMU, que trabaja siendo un vacío, tiene ese diámetro, ¿no? Si es más grande la dilatación, no vas a poder hacer el vacío para aspirar. Entonces, si es más grande y el embarazo es más de 12 semanas, 16, 17, 18, 20, 21, ¿no? Entonces es preferible hacer un legrado. El AMU es ambulatorio, se hace con anestesia local, se evita el riesgo de anestesia general, es menos probable que se perfore el útero. Les van a decir, no se perfora el útero con esas cánulas de plástico, pero ya perfora con una cánula 6. La paciente que le han puesto los 5 días, ¿no? Entonces se vuelve más blando. Sí se puede perforar, pero
menos probable que con un legrado uterino donde se utilizan curetas romas de pinar, perdón, curetas de recamier fenestradas, ¿no? De diferentes tamaños y son metálicas y además se necesita anestesia general, ¿no? Bueno, la paciente no le ha dado la gana de ir al hospital y resulta que viene unos días después. Viene unos días después y dice, he sangrado harto en mi casa, no sé qué ha pasado, no sé qué, pero después ha disminuido el sangrado, ¿no? Entonces, esas pacientes seguramente han perdido el embarazo, pero la gran mayoría de las pacientes que pierden el embarazo quedan restos corioplacentarios, en mayor o menor cantidad. Y en ese caso estamos hablando de un aborto incompleto, ¿no? Ya no hay contracciones uterinas o son mínimas, el útero generalmente disminuye de tamaño, el sangrado es moderado, puede ser algunas veces severo, pero en general disminuye en relación a las otras patologías. El cuello generalmente se encuentra permeable, a no ser que la paciente venga muy tarde, ¿no? Y si hacemos una ecografía vamos a ver en el útero restos corioplacentarios. Esa paciente se le interna y se completa o se limpia, si ustedes quieren, esos restos corioplacentarios, haciendo un legrado o un AMU, dependiendo de lo que quieran, ¿no? Entonces, vemos, esa paciente tiene una prueba de embarazo positiva, ¿no? Si no tenía ecografías previas, y en el interior del útero vemos ecos heterogéneos irregulares que corresponden a restos corioplacentarios. Aborto completo son los casos en los que se pierde todo, no se quedan restos corioplacentarios. Entonces la expulsión del producto de la concepción, desaparecen las contracciones, el útero generalmente está del tamaño normal, el cuello puede estar abierto o entreabierto o cerrado. ¿Y cómo sabemos que esa paciente ha tenido un aborto completo? Porque si le hacemos una prueba de embarazo, todavía puede salir positiva hasta 3 semanas después de la embarazo, ¿no? Pero en el útero no hay nada. Si antes de las 22 semanas se rompen las membranas, estamos hablando de este cuadro, aborto inevitable. Puede haber sangrado, puede haber dolor, generalmente no hay, pero lo principal es que la paciente te diga, doctor, no sé qué ha pasado, pero había amanecido todo mojada, creo que me he hecho pis, o estaba caminando haciendo algo y he perdido líquido hasta el piso, porque es generalmente abundante, ¿no? Tú las revisas, no hay sangrado, no hay dolor, pero sí puedes ver pérdida de líquido al especular. Generalmente no hay modificaciones cervicales en estos pacientes y esta ruptura de membranas antes de las 22 semanas se la clasifica como aborto inevitable. ¿Por qué aborto inevitable? Porque no puede seguir su curso un embarazo con bolsas rotas prácticamente la otra mitad del embarazo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tarde o temprano, más pronto que tarde, va a haber un proceso infeccioso intraamniótico, una corioamnionitis, ¿no? Y eso es más peligroso para la madre. Bueno, lo hospitalizas, en este caso si no hay modificaciones cervicales, tiene que interrumpirse el embarazo, ¿no? Si está cerrado el cuello, ¿qué vamos a hacer? Debemos dilatarlo para poder hacer un AMU o un legrado, o si es un embarazo muy grande para que se pierda esa gestación y se haga después un AMU, un legrado. ¿Y cómo se hace la maduración cervical? Vox Populi, ¿no? Le preguntas a la que vende, no sé, cosas en el mercado y te va a decir, con unas pastillitas que se llaman Cytotec. Entonces, ¿utiliza qué? Misoprostol. O deberíamos usar análogos de las prostaglandinas en gel, prostaglandinas en anillos. Pero ¿por qué no usamos prostaglandinas?
¿Eso qué es? ¿Por qué? Porque no hay igualdad. Lamentablemente. En los países en los que hay, pues hay. Pero aquí tenemos análogos de la prostaglandina. Nosotros y tienen un protocolo bien establecido en nuestro protocolo de uso. Y por cierto, lo más famoso es para los abortos, ¿no? Pero nuestro protocolo es un medicamento esencial que salva vidas en muchas situaciones obstétricas. Entonces, dependiendo de la edad gestacional, mayor la dosis, ¿no? Mientras mayor la edad gestacional, menor la dosis, porque hemos dicho que podemos usar en muchas otras situaciones, ¿no? Y una vez que se pierde el embarazo o se dilata el cuello, dependiendo de la edad gestacional, se realiza una limpieza con una MEU o un legrado, dependiendo de las condiciones. Esto ya hemos visto, ¿sí? Aborto retenido. El aborto retenido es la muerte del producto de la gestación antes de las 22 semanas sin modificaciones cervicales, ¿no? Por alguna situación ha dejado de existir, ya sea un embrión o un feto, dependiendo de la edad gestacional, ¿no? Hasta que la edad gestacional está bien y desde que era desfeto. ¿Cómo era? ¿Hasta cuándo? Creo que este tema ya han llevado, ¿o no? Deberían haber llevado, porque antes de entrar a la parte clínica se lleva todo esto. Bueno, hasta las 8 semanas, ¿no? Después de tomamos en cuenta la edad de la concepción hasta las 10 semanas después, ¿no? Entonces, la muerte del producto de la gestación antes de las 22 semanas o con un peso menor a 500 gramos, pero está ahí adentro, no hay modificaciones cervicales, ¿no? Se ha retenido. Entonces hay generalmente ausencia de síntomas, ves el saco gestacional con un embrión sin latido cardíaco o con un feto sin latido cardíaco, ¿no? El útero está más pequeño de la edad gestacional porque generalmente deja de crecer, no existen modificaciones cervicales. Hay que ser, hay que interrumpir el embarazo, por supuesto, ¿no? Entonces se hospitaliza a la paciente, se realiza maduración cervical, se hace un degrado. Doctor, ¿y cuál sería la diferencia entre un aborto retenido y no? Esto mismo es la muerte del producto, pero después de las 10 semanas, ¿no? Pero dentro de la clasificación clínica de las hemorragias de la primera mitad es un aborto retenido. Sí. Sí, lo que pasa es que muchas veces hablan de un aborto retenido después de las 3 semanas de muerte. Las semanas de las 22 semanas y no hay modificaciones cervicales, aborto retenido. Entonces ahí está el fetito, bueno, el embrión en este caso que seguramente tiene menos de 5 semanas, ¿no? Buscas latido cardíaco, no hay, y no hay modificaciones cervicales. En este caso seguramente eran menos de 6 semanas y no ves el embrión. Esto los ecografistas lo clasifican como huevo muerto retenido, ¿no? ¿Por qué no hay embrión? Seguramente había, está pasando menos de las 6 semanas. Menos de las 6 semanas, esos productos, esos embrioncitos, el 98% son agua. Entonces, si se mueren, se reabsorben. Por eso no se ve en ecografía. Aborto infectado. Entonces, si no has hecho nada en un aborto incompleto, o si la paciente ha quedado en su casa pensando que se perdió el embarazo y no tiene que hacer nada más, ¿no? Entonces esos restos corioplacentarios se infectan. Y el proceso infeccioso depende de un ascenso por vía vaginal, cervical, de esos restos, porque el cuello está abierto, y la colonización de bacterias en esos restos corioplacentarios, ¿no? La sangre además es un muy buen medio de cultivo. Es un proceso infeccioso, el aborto infectado, localizado dentro del útero.
Entonces puede haber una reagudización del dolor, pero en este caso ya es un dolor sordo, permanente, generalmente hay fiebre, hay hemorragia genital, pero purulenta, ¿no? Es un sangrado purulento o francamente purulento, el útero está agrandado, blancuzco, doloroso, si tú haces una ecografía hay restos corioplacentarios, ¿no? Entonces, aborto infectado, ¿qué se hace? Internas a la paciente. Haces un tratamiento antibiótico terápico, endovenoso, urgente, ¿no? Generalmente tomas una muestra para cultivo, pero mientras sale el resultado del cultivo utilizas antibióticos de amplio espectro que cubran todos los gérmenes. Un antibiótico para gram positivos, otro para gram negativos y otro para anaerobios. Entonces, en estas pacientes, en una ecografía transvaginal vamos a ver el cuello dilatado, generalmente borrado, signos del embudo, hay profusión de membranas y restos corioplacentarios, ¿no? En esos abortos infectados. Puede haber ausencia de embrión si hacemos una ecografía vaginal o transvaginal, dependiendo de la edad gestacional, pero lo principal es la clínica, ¿no? De restos y fiebre, útero blancuzco, doloroso, sangrado francamente purulento, es un aborto infectado. Si no has hecho nada, la paciente no le ha dado la gana de ir al hospital, a pensar que algún resfrío, lo que sea, eso se va a complicar y ese proceso infeccioso localizado se disemina, ¿no? ¿Y por qué vía se va a diseminar? Por continuidad, por las trompas hacia el abdomen, por vía hematógena o por vía linfática. Y en ese caso ya estamos hablando de un aborto séptico, y esas pacientes ya tienen un grave estado general. Muchas veces llega el paciente al hospital con un shock séptico, con un riesgo de vida altísimo. Primero, estabilizar a la paciente, esto se hace generalmente en terapia intensiva, muchas veces es difícil, las pacientes se mueren, ¿no? Si se logra estabilizar a la paciente, por lo menos en las primeras 24 horas, el tratamiento a nivel uterino, ¿qué va a ser? ¿Qué cree? Ahí es el foco de infección. Generalmente estas pacientes terminan en histerectomía. Ya no es suficiente hacer un pegado. Hay que retirar el foco séptico. Mientras más pronto, mejor. Mientras estás más tarde sin hacerlo, el pronóstico va a ser peor. Bueno, en general, las complicaciones en los abortos, en general, obviamente hay un impacto psicológico en las pacientes que querían tener este embarazo, ¿no? Y en las que han perdido voluntariamente sus embarazos, también hay un impacto psicológico, ¿no? Toda la vida van a estar pensando en lo que les ha pasado o en lo que han hecho, que es peor. La hemorragia es una de las principales complicaciones en todos los casos de aborto, ¿no? Puede ser muy profusa, puede ser muy rápida, puede ser muy importante, ocasionando un riesgo importante de vida a las pacientes muchas veces. Perforación uterina, como ya hemos hablado, ¿no? Puede perforar el útero tanto en los AMUs como en los legrados. Quieren aprender aborto. ¿Y qué vamos a hacer si se perfora el útero? ¿Qué hacemos? Llamen por favor a alguien que sepa, van a decir. Y muchos ginecólogos dicen eso. Llamen por favor a alguien que sepa. Hay que entrar a reparar. Y lo mejor es reparar por vía laparoscópica. Creo que tengo algún video por ahí.
infecciones pueden poner en riesgo la vida de la paciente, sobre todo si se vuelven sistémicas. De la cavidad uterina es contenido, un compromiso miometrial, eso se llama endomiometritis, una periperitonitis, peritonitis, tromboflebitis peridiana, acceso tubovárico, paramiotritis celulitis del piso pélvico, acceso de duras, todo lo que se les ocurra a nivel pélvico. Entonces, en el diagnóstico, en el aborto, como ustedes han visto, la clasificación clínica es muy importante. Porque no es lo mismo un aborto inevitable, no es lo mismo una amenaza de aborto, no es lo mismo un aborto infectado, porque todas las conductas van a ser un tanto diferentes. Hay que hacer un examen físico general, hay que hacer un examen abdominal, un examen ginecológico, toda la historia clínica, todos sus componentes son importantes, el laboratorio es importante y dicen que la ecografía es el estetoscopio de los obstétricos. No puede haber ninguna de estas pacientes sin una ecografía. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, la otra patología de las hemorragias de la primera mitad del embarazo es el embarazo ectópico. ¿Y qué es el embarazo ectópico? Es la anidación del embarazo antes de las 22 semanas, ¿no? Si ustedes quieren, fuera de la cavidad uterina. Debería estar aquí, pero todos los embarazos que están fuera de la cavidad uterina son ectópicos. Aunque actualmente los embarazos ítmicos, es decir, de cesárea, se consideran ectópicos, y los embarazos cervicales, que bueno, también están fuera de la cavidad uterina. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para que se produzca un embarazo fuera de la cavidad uterina? Alteraciones anatómicas del ovíduo, ¿no? Pacientes que tienen enfermedad inflamatoria pélvica que no se han tratado y tienen bridas, adherencias en la cavidad pélvica que están comprometiendo las broncas, ¿no? O que sean alteraciones anatómicas congénitas. Trastornos hormonales que hagan que haya un enlentecimiento de la circulación del óvulo fecundado, porque ¿dónde se fecunda el óvulo? ¿Dónde? En la región auricular de las trompas. Y de ahí tienen que ir a la cavidad uterina, más o menos 5, 6, 7 días llega a la cavidad uterina y se debe implantar en la cavidad uterina, generalmente fondo uterino, cara posterior, ¿no? Eso es lo más habitual. Entonces hay trastornos hormonales que enlentecen ese viaje. Defectos inherentes al huevo que también hacen que se implante precozmente. Infecciones pélvicas que producen alteraciones de la trompa, bridas, adherencias, lo que decíamos, ¿no? Cirugía tubárica previa, pues los pacientes que se han hecho ligar y después tenemos que hacer una salpingoneostomía, ¿no? O una recanalización tubárica. Transmigración del óvulo, rectificación del óvulo, y en este caso en vez de ir adelante se va atrás de la cavidad pélvica. Otros, ahí dice el dispositivo intrauterino. Lo que pasa es que esto es para no satanizar este método anticonceptivo, porque en realidad es un excelente método anticonceptivo, no es hormonal, pero necesita que se hagan controles regulares. ¿Para qué? Para evitar procesos infecciosos. Pero, ¿no? Entonces, ¿dónde se puede implantar los embarazos ectópicos? Esto decíamos que era normal en la cavidad uterina. Todo lo que está fuera de la cavidad uterina, del cuerpo uterino, ya eso está mejor, ¿no? Del cuerpo uterino, porque el útero tiene un cuerpo y un cuello, ¿no? No lo que está fuera del cuerpo uterino se considera ectópico, ¿no?
el intersticial, que está en la porcioncita pequeña que recorre la trompa intramiometrialmente, ¿no? En la trompa es lo más frecuente, generalmente, ahorita vamos a ver los porcentajes. Fuera de la trompa, en el ligamento ancho, en el cuello, en el abdomen, puede estar en cualquier parte, intestino, hígado, a veces se han encontrado casos, etcétera, etcétera. Todo lo que está fuera de la cavidad uterina consideramos un embarazo. Ahora, en relación a los porcentajes, decían los libros antes, más del 70% está en la trompa. Los libros actuales dicen que más del 90% está en la trompa. Y en la trompa, perdón, lo más frecuente es la región ampular, un 55%. Infundicular, que está en las fimbrias, 17%, ovárico 1%, es raro, ¿no? Ísmico, 20 a 25%, intersticial 2 a 4%, cervical menos del 1%, abdominal menos del 1%. Y aquí hay que meter también el embarazo en cicatriz, que cada vez es más frecuente. Todavía no hay unas estadísticas claras, depende de cada país, de cada región. ¿Por qué? Porque es cada vez más frecuente. Porque las cesáreas son más frecuentes. Lamentablemente muchas cosas ya no quieren tener partos vaginales y muchos colegas prefieren intraoperar que estar controlando a la paciente toda la noche. Muchas cesáreas son necesarias. Hay servicios aquí en Cochabamba que el 90% son cesáreas, que es una vergüenza. Porque ¿cuál es la recomendación de la OMS para la cesárea? Que debería ser entre 15 y 17%. En la maternidad estamos, yo creo que sobre el 70%, pero de alguna manera justificable. ¿Por qué? Porque somos un hospital de referencia, ¿no? A la maternidad llega todo lo complicado, todo lo que nadie quiere hacer. Todo lo que se asustan va a llegar a la maternidad. Y ahí se tiene que resolverlo. Ya no podemos transferir a la comunidad. Entonces, por eso el índice de cesáreas es mayor. Eso una capilla aparte, ¿no? Como enseñanza, no hagan cesáreas innecesarias. Entonces, como factores predisponentes puede haber alteraciones endometriales. No mentira, en los embarazos ectópicos hay alteraciones. ¿Qué vamos a ver en el endometrio si hacemos una biopsia? Hay aumento del tamaño nuclear, irregularidad de los núcleos, hipertonancia, compactualización del citoplasma, ausencia de vellosidades coriales. Y esto, el conjunto de estas alteraciones en el endometrio, ¿no? Porque el embarazo está fuera del útero, pero el endometrio también está desarrollado, se llama fenómeno de Aries estelar y es un signo patoneumónico del embarazo, solamente en el embarazo, ¿no? Si por alguna casualidad has pensado que era un aborto incompleto, ¿qué pasa? Que es un aborto incompleto, le hacen un mandan a patología y el patólogo dice fenómeno de Aries estelar. A ese ratito tienes que empezar a buscar dónde estaba el embarazo, ¿no? O dónde está todavía. Bueno, en historia clínica es importante los antecedentes del riesgo, que la paciente te haya dicho que tiene una enfermedad inflamatoria, haya tenido una enfermedad inflamatoria pélvica que se ha tratado, que tiene cirugía tubálica, que haya tenido una cirugía pélvica, que ha tenido una perforada complicada. Ya son antecedentes que te pueden hacer pensar que esas trompas están obstruidas, ¿no? Dolor pélvico o abdominal difuso, amenorrea o falla menstrual. ¿Cuál es la diferencia? Amenorrea o falla menstrual, ¿cuál es la diferencia? El tiempo, ¿no? Hablamos de amenorrea después de los 90 días. Falla menstrual antes de los 90. Claro que llega a amenorrea un ectópico tubario. Entonces falla menstrual general. Sangrando a lo normal, por eso está dentro de las hemorragias de la primera mitad, ¿no? Entonces el sangrado
A diferencia del aborto en curso, por ejemplo, no es un sangrado rojo rutilante. Generalmente es un sangrado oscuro, achocolatado, más escaso. Porque ¿dónde está sangrando generalmente? En el abdomen. Entonces, en el examen físico había un aumento de la temperatura en la parte pélvica. Entonces, si tú haces una diferenciación entre una temperatura bucal o axilar y una temperatura rectal, puede haber una diferencia de unos grados, no sé, un 0,5, ¿no? O más. Taquicardia, dolor a la palpación, sensibilidad anexial. Si tú haces un tacto bimanual, hay una masa anexial, si está en la trompa, que hemos dicho que es 90%, ¿no? Masa anexial muy dolorosa. Si tú mueves el cuello, le haces chillar a la paciente, se llama grito de Douglas, ¿no? Y si ese embarazo se ha roto, va a haber signos de shock. Entonces, los embarazos ectópicos se clasifican en complicados y no complicados. ¿Cuándo se dice complicado? ¿Cuándo se dice no complicado? Si se rompe la trompa, es ya un embarazo ectópico complicado. Y en este caso los signos son más exquisitos. La paciente puede estar ya con signos de shock, porque el sangrado puede ser muy abundante en muy poco tiempo, ¿no? Pero, y eso es una cosa que los mismos colegas a veces se confunden, las pacientes con un embarazo ectópico en la trompa, antes de que se rompa, igual tienen hemoperitoneo. Entonces hacen una ecografía y ven líquido libre en el fondo del saco de Douglas, sin que se haya roto la trompa. ¿Por qué? Porque a medida que va creciendo la trompa, antes de que se rompa, igual va rompiendo vasos, ¿no? Su capacidad de distensión no es ilimitada. Y ese sangrado va cayendo a la cavidad pélvica. Entonces, no es que se haya roto todavía la trompa, pero igual que es. Y el sangrado por sí mismo produce irritación. Bueno, en el laboratorio la medición de la fracción beta, en este caso siempre tiene que ser cuantitativa, no cualitativa, no nos sirve positivo o negativo. O sea, de inicio sí, positivo, ya tienen embarazo. Hace una ecografía a dónde está el embarazo, ¿no? Pero hay que hacer una fracción beta cuantitativa y además debe ser seriada, no nos sirve de nada hacer una sola, mínimamente con un intervalo de 24-48 horas o más, otra muestra, ¿no? A diferencia de los embarazos normales donde va multiplicándose cada día, en el embarazo ectópico permanece estable la fracción beta o menos de 2000 miliunidades, ¿no? En 48 horas. Podríamos hacerse así con el hemoperitoneo si hacemos un cálculo de sintesis, por ejemplo. La progesterona sérica está generalmente menos de 15 nanogramos, en un embarazo normal está más de 20, ¿no? Por ml. Muy importante, como ya habíamos dicho, la ecografía, pero el diagnóstico primero siempre debe ser clínico, ¿no? Esto es un apoyo diagnóstico. Entonces, en la trompa podemos ver una pequeña formación sonoluente, ecorefringente, un halo ecorefringente si hacemos una Doppler, todavía no se ha roto, pero esa imagen está en la trompa, no está en la cavidad uterina. Puede haber incluso embrión con latido cardíaco en la trompa. La trompa se ve muy dilatada. Si hacemos uno Doppler, característicamente alrededor de esto se ve una imagen como un aro de ruedas, una imagen de ruedas de carro, por decirlo. Corresponde a la trompa y en su interior está el saco vitelino, el embrión, parte del tromboblasto. ¿Cuáles son los métodos de apoyo diagnóstico? Decíamos, podríamos hacer una MU para tomar una muestra del endometrio, ¿no? Y mandar a patología. Nos dice fenómeno arterial estela, pero no es lo que se hace habitualmente, pero podría ser. Se hace una culdocentesis. Si
Si la ecografía te dice líquido libre en fondo de saco, tú dirás, ¿qué será ese líquido? Entonces, ¿cuál es la manera de saber y hacer estudios? ¿Qué es la culosintesis? La culosintesis es la aspiración del líquido abdominal por vía vaginal, ¿no? A través del fondo de saco posterior vaginal. Pero pones un espéculo, una jeringa larga o una jeringa con alargador, o generalmente no hay una jeringa normal, elevas el cuello, pinches el fondo de saco, aspiras. Si obtienes sangre que no coagula, lo más seguro es que es un embarazo ectópico. Claro, con toda la otra sintomatología. Porque si le estás haciendo eso, ya estás pensando que es un embarazo. ¿Y por qué no coagula? Porque esa sangre que se va perdiendo se consume en los factores importantes. La laparoscopía. La laparoscopía es diagnóstica y terapéutica. Y es el gol estándar en el manejo del embarazo. Bueno, esa es la culosintesis, lo que les entiendo. Entonces, no solamente se hace en estos casos, en cualquier caso que haya líquido en el abdomen, puedes hacer. A veces es pus, a veces transudado, a veces un exudado, del laboratorio. Se puede hacer tratamiento médico en el embarazo ectópico, ¿no? ¿Cuándo se hace tratamiento médico en el embarazo ectópico? Hay criterios. Cuando el ectópico no es complicado. O sea que si se ha roto ya no puedes hacer. Ausencia de enfermedad hepático-renal. Cuando la subunidad beta está a menos de 2000 ml. Si está más, no. Ausencia de actividad cardíaca. Más ectópica menor de 4 centímetros. Esto es lo más importante. Entonces, en las primeras semanas de gestación se puede. Personalmente, yo siempre creo que debería complementarse con una laparoscopía. Porque si bien utilizamos, ¿qué es esto? Un citostático, un citotoxante, ¿qué va a hacer? Ese producto va a dejar de desarrollarse, va a dejar de crecer, se va a vomitar, pero ese tejido permanece en la trompa y la puede destruir. Entonces la laparoscopía nos sirve para limpiarla. Pero bueno, esto es controvertido. Algún colega les va a decir, oye, esa barbaridad, ¿quién es? Eso es lo que vemos en la práctica. Y el tratamiento es quirúrgico, o puede ser quirúrgico si no se cumplen esos criterios, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Primero, ¿cómo se hace el tratamiento quirúrgico? La principal opción, hemos dicho, la laparoscopia, ¿no? Lamentablemente, de todos los ginecólogos, creo que 2% hacen laparoscopia. Entonces, se puede hacer por una laparotomía o se puede hacer una laparoscopia. El gol estándar, hemos dicho, es el manejo por vía laparoscopia, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Salpingectomía, que es lo que la mayoría hace, que debería ser la última opción, ¿no? ¿Qué es la salpingectomía? Sacar la trompa. Si está rota, sí, generalmente no tienes muchas opciones. Pero si no está rota, puedes hacer todas estas. Una salpingotomía lineal, resección segmental más salpingoneostomía, expresión tubárica y aspiración. Por cierto, esto yo no he leído en ningún libro. Si me muestran, les agradezco porque es lo que yo hago. Si me muestran en el libro que estoy escribiendo, y ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Esta es una salpingectomía. Estas tenemos años. No vean, está linda. Entonces ven, esa trompa no está rota. ¿Y qué estamos viendo ahí atrás, aquí adelante, por todo lado? ¿Qué hay? Sangre. Entonces no quiere que vea sangre en la ecografía en un ectópico, no significa que se ha roto la trompa. Sigue siendo no complicado,
pero todos los embarazos de la trompa, a medida que crecen, van sangrando. Ahí está el embarazo ectópico, ¿no? Es ampular, que es lo más frecuente, y lo más fácil que puedes hacer es eso, ya sea por una laparotomía o por una laparotomía. En este caso, tenemos la suerte de contar con una pinza bipolar con corte, que no todos tienen. Antes usábamos clips, como los clips que se usan en la colecistectomía, ¿han visto? Pero para eso necesitábamos usar 2 placas de 10, así que usábamos. Pero con el bipolar con corte ya no necesitas usar clips. Entonces, salpinguectomía. Eso lo ponemos en una bolsa de extracción, lavamos, dejamos sin nada de sangre, limpiecito y ahí acabó. Esto es lo que estamos tratando de hacer en todas las pacientes actualmente. Esta es una de las primeras que hicimos, ¿no? Pero creo que tenemos videos más buenos. Eso sí, es una expresión tubal. Entonces, ven, cómo se pierde el embarazo, expresión tubal. Algunos le dicen aborto tubárico. El aborto tubárico es espontáneo. Nosotros estamos haciendo una expresión tubárica. Entonces, se ha perdido ese embarazo, lo completamos con una aspiración endotubárica, con una metáfora dentro de la trompa. No es fácil porque la entrada de la trompa ven en el otro video. Aquí se ve. Es un video más reciente. Y ese embarazo mucho más grande. Ah, no, esta es una salpingoneostomía. No he puesto el otro video. Esa es otra opción. Salpingostomía. Abres, sacas todo el tejido, puedes aspirar, no es fácil, el tejido está bien adherido y como ven sangra un montón, hay que hacerlo rápido. ¿Y después qué hacemos? Era una trompa a punto de romperse. Se intentó hacer una expresión tubárica, no se pudo, entonces hicimos una salpingostomía. Salpingostomía.
¿Vale? Bueno, después se repara la trompa, se sutura. Que no tenemos mucho tiempo. Y esta es una salpiconeostomía. Hemos cortado los extremos, los dos lugares donde estaba el embarazo ectópico y estamos uniendo la trompa, ¿no? Después vamos a poner un catéter de guía para que después lo saquemos por una histeroscopía. ¿Para qué ponemos ese catéter de guía? Para que no se estemos en la trompa. Eso se llama salpingoneostomía. Bueno, enfermedad trofoblástica institucional es todo un tema y me parece que van a dar en otra ocasión. Entonces, en hemorragia de la primera mitad, no se olviden, aborto, embarazo ectópico y enfermedad trofoblástica gestacional, con toda su clasificación, ¿no? Mola invasora, mola incompleta, coriocarcinoma, tumor del lecho placentario, todas esas son situaciones de la enfermedad trofoblástica. Que eso van a llevar en todo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, no sean tan buenos si no les pasan pues a los